Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Corría el año de 1999 cuando por primera vez fui invitado a un grupo familiar, una célula, en donde se me empezó a compartir de la palabra, más o menos por abril del 99, 20 años, bueno, casi 21 años ahorita en el próximo mes de abril. Y bueno, mucho para hablar de ese tiempo y de ese tema, pero la verdad es que fue algo muy curioso. Creo que yo he contado esto en algún espacio, lo he contado en algún espacio pequeño, pero más o menos la cosa fue así. El grupo familiar se iba a reunir en la casa de mi suegra, la que hoy es mi suegra, en ese tiempo era la mamá de la novia, y ella de una manera muy amorosa me dijo: esta noche nos vamos a reunir y espero que no se aparezca por acá. Es una forma muy efectiva de evangelización. Entonces yo, como siempre soy un poquito terco y me gusta llevar la contraria a la gente, y específicamente a la suegra, entonces le dije, pues sí, pues voy, ¿y qué? Y fui. Y bueno, ya el resto de la historia es, aquí estoy, ¿cierto? El Señor se encargó de hacer el sí, sobreviví a la suegra. No me he podido deshacer de ella, pero bueno, suegrita, ahí los vio. Ahora, el tipo de persona que era en ese tiempo es muy diferente al tipo de persona que soy hoy. Hay muchas cosas que no han cambiado, la verdad. Y sobre eso habrá que continuar en dependencia del Señor para que el proceso siga. Pero el tipo de persona de ese tiempo era más o menos así. La camiseta no es mía, es de utilería de la iglesia. No, si fuera de la iglesia. Si fuera... Muy bien. Yo pertenecía a una de las barras de la ciudad, ¿sí?, más conocida como Los del Sur. Bueno, yo inicialmente pertenecía a otra barra, una barra más pequeñita, que fue absorbida por esta ola de barrismo que comenzó en Bogotá con los Comandos Azules, que se fue diseminando en diferentes partes del país, y que aquí comenzó en Medellín con Los del Sur. Los del Sur es más viejo que la Resistencia, pues para los que saben algo de la historia del tema. No estoy diciendo nada que Nacional está por encima de Medellín, no estoy nada de eso. No necesito decir eso, ¿cierto? Daxito, te quiero mucho. Muy bien. El punto es que el tipo de persona que era yo era más o menos de ese corte, un tipo que pertenecía a la barra y muy violento. El 20 de junio del año 1999, cuando yo ya había empezado el proceso de caminar con el Señor, un grupo grandecito de la barra a la que pertenecía persiguió a un grupito pequeño de la otra barra. En los alrededores del estadio, estábamos detrás de ellos, los arrinconamos, y cuando estábamos a cierta distancia, éramos mucho más grandes que ellos, ¿sí? Bueno, seguimos siendo más grandes que ellos. Estamos hablando de la cantidad de personas, que no se salga lo del fútbol, mejor ahí. Todo caso es que cuando los teníamos muy cercanos, uno de los tipos de la barra contraria sacó un arma y nos hizo unos disparos, no al aire, nos dispararon a matar. Y ese día hubo un clic en mi mente y dije, yo no puedo continuar tengo que tomar una decisión, porque
porque mi vida no puede girar en torno a los colores de una camiseta. Y a partir de ese momento tomé la decisión de no volver al estadio. Recuerdo muy bien, ese fue el último clásico al que yo asistí, el último partido que yo asistí, quedó 1-1 y bueno, fue una cosa terrible, fue parte de la decisión. Yo era ese tipo de persona, al que usted no se hubiera querido encontrar en la calle, con otro tipo de forma de hablar, ¿sí? Con el famoso parlache de sisas y niño, sí, una liendra en todo el sentido de la palabra. Pero también en medio de eso tenía lo mío, ¿cierto? Yo nunca he sido bonito, ¿cierto? Pero más o menos me he defendido cantando. Entonces, en ese tiempo también tenía mis maneras de conquistar, ¿cierto? Entonces, más o menos yo podría sonar así hace 20 años. Va a tratar de retirarme un poquito el micrófono porque yo soy muy pilloso. No se van a burlar. Tengo susto. Nunca he hecho esto delante de tanta gente. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. No la siga. Y muchos más, ¿no? Junto con eso, obviamente, el tema de la bebida y demás, era un tipo bastante malo. Ahora, esta predicación no es una predicación moralista, es decir, yo aquí no vine a hablarles de yo antes era un hincha de fútbol y ahora ya no. Yo antes bebía y cantaba hasta las 3 o 4 de la mañana y ahora no lo hago. De eso no se trata esto, porque si nosotros pensamos en el Evangelio desde esa perspectiva, estamos centrando la predicación del Evangelio en una realidad meramente moralista. Y lo que la Escritura nos presenta del Evangelio es mucho más profundo que eso. Sí, es verdad que la Escritura, cuando nosotros nos acercamos a la palabra y profundizamos en la verdad de la Escritura, nos damos cuenta que el componente moral de la palabra es sumamente alto. Es Dios, ¿cierto? Es Dios mismo en su realidad que nos muestra cómo es la vida, cómo debería ser la vida. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ir un poquito más allá, sobre todo por nuestra propia realidad. Voy a quitarme la camiseta de utilería para poder continuar, porque estoy aquí cocinando. Para poder continuar. Oye, el Evangelio no crea personas buenas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. El Evangelio no hace gente buena, más bien crea identidad, produce vida y vida abundante, la transformación de toda la condición del ser humano que tiene implicaciones en esta vida y en la venidera por la eternidad. Entonces, nosotros necesitamos pararnos delante de la verdad de la palabra, delante del Evangelio, y preguntarnos a nosotros mismos quizá la pregunta más importante que se tenga que hacer el ser humano en algún momento de su vida, que usted y yo ya nos la tuvimos que haber hecho y que en esta mañana sería muy bueno volver a hacernos esa pregunta. ¿Será que yo verdaderamente sí he nacido de nuevo? ¿Será que yo verdaderamente sí he recibido la vida abundante que solamente Dios puede dar por medio de Cristo Jesús? Esa es una pregunta vital, necesaria, obligatoria en la vida de cualquier persona. El Evangelio es transformador. El Evangelio no habla de un mensaje de buenas nuevas que no implique la transformación de cada realidad de la vida, de cada manera de pensar y de sentir y de vivir la vida.
pero si el mensaje se queda única y exclusivamente en abrazar situaciones morales o situaciones de servicio, nos quedamos cortos en la profundidad de lo que significa y de lo que es el Evangelio. Un mensaje que no transforma, un mensaje que no hace que seamos completamente diferentes, no es Evangelio. En esta mañana vamos a predicar un texto muy conocido en la epístola a los Efesios, que una vez más quiero leer por completo para que podamos mirar cada uno de los apartes del texto que nos van a servir a nosotros a observar el argumento que Pablo nos presenta y que quiero en esta mañana compartir con ustedes a través de la predicación. Efesios capítulo 2, vamos al versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Efesios 2, 1 al 10. Y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a observar tres realidades del proceso transformador del Evangelio a través de este texto. Quiero enumerar cada una de esas realidades para que las tengamos presentes y las vamos a ir desarrollando en el transcurso de la predicación. La primera realidad es que es la muerte. Y frente a la muerte tenemos que decir lo que fuimos sin Dios, o quizá tendríamos que decir lo que somos sin Dios. Segunda realidad, vivificados, lo que Dios hizo de nosotros. Formados, lo que estamos llamados a ser. Muertos, la muerte, lo que fuimos, quizá lo que somos sin Dios. Muertos en los delitos y pecados, anduvimos en ellos, nos manteníamos en la realidad de la maldad que dominaba el corazón, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ambas referencias, ambas realidades como una visión de la identidad con alguien que domina el corazón, viviendo en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, algo similar a lo que el mismo Pablo plantea en Gálatas capítulo 5, cuando presenta lo que son las obras de la carne que dominan el corazón de aquellos que están bajo el pecado. La ira de Dios estaba en medio de ustedes. Éramos objetos de la ira de Dios. Lo que podemos ver en esos versículos del 1 al 3, es que Pablo está hablando de la condición en la que estaban aquellos que en otro tiempo no habían entendido, no habían conocido, no habían comprendido la verdad del Evangelio. Estábamos muertos, es la expresión que Pablo presenta, perdidos. Como dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4,
algo así como: estábamos ciegos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente se mantenga en incredulidad. Así que la realidad de la cual fuimos rescatados es la realidad de la muerte. Aquí no estamos hablando de algo meramente moral, estamos hablando de una condición real de la vida. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos? ¿Cuál era nuestra condición? Sin la intervención de Dios, nosotros estamos dominados por nuestros pecados. Pero mucho más que eso, sin la intervención de Dios, nuestro estado es un estado de muerte, condenación total de nuestra vida, de lo que somos nosotros, seres humanos. Una vez más, es muy importante poder hacernos la pregunta que planteamos ahorita, que nos lleva a reflexionar no solamente en la realidad de estar esta mañana ahí sentado, sino en la realidad de lo que soy delante de Dios. ¿He nacido de nuevo? ¿He recibido de verdad la vida que solamente Dios puede dar? Esa pregunta es una pregunta trascendental, es vital. Es la pregunta que nos lleva a nosotros a entender cómo estamos, cuál es nuestra condición, qué esperanza de vida tenemos nosotros, sobre todo en lo natural, cuando la vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la vida se acaba y todo lo que está alrededor de la vida se apaga de un momento a otro. Esta semana, con la situación que está viviendo el pastor con su hermano, una situación compleja, estaba meditando profundamente en la situación, en la realidad. El pastor hablaba de que las personas que están alrededor de su hermano son personas que no conocen a Dios. Y básicamente el término que utilizó es el término ateo. Ahora, el punto es más que eso. Yo pensaba, una de las cosas que mientras me tomaba un café y meditaba en una de las mañanas de esta semana, lo primero que se me vino a la mente es: ¿qué esperanza tiene una persona que no tiene a Dios en su corazón? En momentos como estos, ¿qué es lo que hay en el corazón de aquellos que han perdido a su ser querido, que están a puertas de la muerte y no tienen ningún sentido de vida posterior a esta vida? Ser aniquilados, desaparecer de este mundo y del cosmos. ¿Cuál es la realidad que hay en el corazón de aquellos que no tienen la esperanza y la seguridad que solamente da Dios en la persona de Jesucristo por la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de los muertos? La realidad es que cuando nosotros entendemos lo profundo de lo que Dios ha hecho, o de donde Dios nos sacó, entendemos el significado real de la vida. Entendemos que aquellos que no han podido reconocer la verdad de Dios en sí mismos están muertos. Entender que necesitamos nosotros desde acá, que conocemos la verdad del Evangelio, proclamar, predicar y enseñarles con la premura del caso la verdad de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros hablamos de que este es el Evangelio de Jesucristo, estamos hablando de la proclamación de un mensaje centrado en una persona, pero básicamente lo que esa persona ha hecho. Cuando yo hablo del testimonio de mi vida, y me imagino que es lo mismo que pasa con ustedes cuando hablan de su propio testimonio, cuando piensan en lo que Dios hizo, mejor dicho, de donde Dios los sacó, de donde Dios nos sacó a nosotros, cuando pensamos en eso, nunca pensamos en nosotros mismos, pensamos en la obra gloriosa de Dios en nosotros. Mi testimonio de fe no es para pensar que yo tengo algo de mérito en eso, es todo lo contrario. Cuando yo cuento quién era y lo que era, y quienes me conocieron y pudieron ver el proceso transformador de Dios en medio de mi vida, no es para exaltarme a mí mismo, eso es absurdo. Es
para reconocer que esa obra, que eso que Dios hizo es de Él. Fue Él el que me vio a mí en mis pecados, en mi maldad, en todas las cosas que dominaban mi corazón, y cambió esa realidad. Ofreció la vida. Y cuando yo predico el Evangelio, y cuando yo proclamo el Evangelio, y cuando le hablo a una persona de manera tajante y de la necesidad profunda que hay de que reciba a Cristo Jesús, de que lo reconozca como Señor, de que crea en Él, de que centre su fe, su esperanza y su vida en Cristo Jesús, lo hago con la seguridad de saber cuál es su realidad sin Dios. La muerte produce un terror impresionante en nosotros, los seres humanos. Es la peor tragedia del ser humano en términos de este mundo. Cuando uno que ha caminado muchos procesos de acompañamiento pastoral, en los que hay personas que han perdido seres queridos, cuando uno llega a ese momento, uno se da cuenta que no hay nada más devastador que ese momento. Cuando la persona todavía está enferma, hay esperanza, hay una sensación de que puede pasar algo. Pero cuando llega el momento de la muerte, ya no hay nada que hacer. Ya no va a volver a ver a esa persona. Y es algo que uno no alcanza a medir. Y nosotros vemos la muerte como algo trágico, es una tragedia. Sin embargo, a veces pareciera ser que no causa en nosotros un mayor terror la muerte eterna. Parece ser que estamos tan ensimismados, tan centrados en esta tierra, que entendemos que lo más terrible es morir acá. Y se nos olvida lo trascendental de la vida que Dios da y la verdadera muerte que hay en aquellos que no conocen a Dios. No alcanzamos a entender el terror de la muerte eterna, de la condenación. Ese era el estado de cada uno de nosotros. Esa era la realidad, lo que fuimos sin Dios. Hágase la pregunta: ¿lo que soy? ¿Lo que fui? ¿He nacido de nuevo? La segunda realidad que este texto nos permite observar es vivificados. Lo que Dios hizo de nosotros. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dio vida juntamente con Cristo. Su misericordia y su amor abundantes nos rescató. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó, nos levantó de la muerte, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Una proyección hacia la realidad del cambio de identidad en la eternidad. Nos salvó por su gracia. Ese es lo que Dios hace en nosotros al acercarse en Cristo Jesús a lo que éramos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos rescató, se acercó a nosotros y nos salvó. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje que nosotros predicamos. No nos hizo mejores personas, de eso no se trata. No nos hizo buenos. La obra de Cristo proclamada en el Evangelio no es para que nosotros nos sintamos mejor. No es simplemente para que usted y yo tengamos una sensación de tranquilidad en medio de esta vida. Es para pasarnos de la realidad de la muerte en la que estábamos sin Cristo a la vida en Cristo Jesús, juntamente con Él. No es un tema de moralismo.
simplemente. Es un tema de la realidad de la condición, de no ser hijo a ser hijo de Dios, de estar muerto y completamente perdido a ser hallado, encontrado y hecho hijo de Dios, resucitado en su verdad, en su amor y en su gracia. Cuidado con el mensaje que nosotros estamos recibiendo en este tiempo, porque cuando nosotros nos enfrentamos a lo que se predica en medio de este mundo, a lo que se enseña en medio de este mundo, encontramos mensajes que desfiguran la verdad del Evangelio. Ejemplos claros de lo que nosotros escuchamos en redes sociales, en los diferentes espacios. Por ejemplo, el tema de la autoayuda, la sensación de que es el propio ser humano el que tiene dentro de sí mismo la solución a todos sus problemas y a todas sus realidades. Eso es falso, eso no es evangelio. Encuentro mucho creyente publicando videos de un señor, no voy a decir el nombre, sí, barbadito, peludito, mexicano, él, que habla de: piensa en lo que hay en ti, esfuérzate, tú puedes. Y ese es todo fogosito, un poquito más que yo. Es un mensaje de autosuperación. Y muchos lo plantean como la realidad que pareciera ser parte del Evangelio, parte del mensaje que predicamos en la Escritura. Lo que está diciendo Pablo aquí es: no, usted estaba muerto y es Dios en su misericordia que lo resucitó, que le dio vida. Es por su gracia, no es por su esfuerzo, no es un testimonio que diga: ay, qué grande llega a ser usted o qué bueno es usted. No, todo lo contrario. El Evangelio nos rescata de nosotros mismos, que nos lleva a reconocer que es Dios en su gracia, que es Dios en su esfuerzo, en su entrega, en su sacrificio, el que nos brinda a nosotros la salvación, el que nos pasa de muerte a vida. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. No es un mensaje socialista, moralista, humanista, progresista. Eso es falso. Es un mensaje centrado en la fe en Cristo Jesús, que te da, que nos da una identidad, que nos cambia el ADN, que nos adopta, que nos hace suyos, que nos resucita. Hace unos meses, en noviembre, Eduardo Jaramillo, una exposición muy bonita en el desayuno de los hombres que me dejó con muchas reflexiones, hablando del nuevo nacimiento, hablando del texto de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo va en la noche a buscar a Jesús, a preguntarle, a decirle que eres un maestro de Israel, y Jesús lo manda con una incógnita mucho más fuerte en su corazón. De cierto te digo que aquel que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Y Eduardo en su compartir hablaba del milagro que se produce allí, porque el nuevo nacimiento no es un tema del esfuerzo humano, no es un tema de sí se puede, no. El nuevo nacimiento es un tema de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Es Él el que hace ese cambio, esa realidad. Él lo hizo, no nosotros. No se trata de su esfuerzo ni de mi esfuerzo. Se trata de la gracia de Dios, que cambia completamente la realidad del corazón suyo y mío, y nos cambia de ese estado de condenación, de esa mortandad, a una vida abundante, real, viva, a un encuentro profundo y poderoso con el Dios de la salvación. Esto no es moralismo, esto no es yo, como dicen los de Les Luthiers, yo era un infeliz. No se trata de eso. Se trata de vida, y vida real, vida centrada en la persona de Jesús, que cambia mis expectativas acá y por la eternidad,
que hace que yo sea una nueva persona. El 25 de noviembre del año 99 fue ese día. Venía 7 meses escuchando palabra en ese grupo, y les comentaba ahora que mi suegra no me invitó. Y recuerdo que el mensaje que predicaron ese día fue un mensaje muy sencillo, muy simple, y esas son las cosas milagrosas, quizás hasta mal predicadas, no sé. Pero recuerdo que ese mensaje, como ningún otro, se fue derecho a la mente, al corazón, y Dios ese día me dijo: hoy es el día. Eduardo decía: yo no sé cómo, pero llegué al Señor. Era la expresión de Eduardo. Y hace poco, hablando con el pastor Álvaro, me decía: es ese clic, esa cosa que yo no puedo definir, que usted no puede describir. Es como Dios quita el velo y nos permite ver, nos permite pasar de muerte a vida. Es una realidad que nosotros no podemos definir, pero es la verdad del Evangelio que quita las tinieblas, que derrumba esa falsedad, ese estado de mortandad en el que estábamos, y abrimos los ojos y decimos: hay luz, hay vida, esto es verdad. Ese día, yo recuerdo que siempre durante esos 7 meses, un proceso largo, yo salía del grupo y yo me despedía de las personas. El grupo me parecía interesantísimo, era chévere, se pasaba bueno, se comían unos pan de hornos, era tremendamente delicioso ese grupo. Y era chévere, y estaba con la novia y todo el cuento. Pues era un espacio en el que la suegra no me criticaba por estar marcando tarjeta. Estaba ahí, podíamos compartir, y no estaba orando, suegra. Y salía, pero seguía siendo el mismo tipo de persona. Entonces yo bajaba las escaleras, me despedía de los tipos de arriba, de la gente de arriba, y bajaba y me encontraba con mis amigotes allá abajo, y eso era una cosa impresionante. Usted no hubiera querido conocer este tipo de persona. Pero esa noche, el 25 de noviembre, yo bajé y miré a los amigos y les hice así: hola, chao, pasé, seguí derecho. Yo vivía como a unas 5 o 6 cuadras de la casa de la novia, y yo me fui bajando por esa zona, por ese sector, meditando en esa palabra, y yo recuerdo que yo iba bajando y yo decía: yo soy ese tipo. Era la meditación, la reflexión esa noche hablaba de una persona que escuchaba con ansias, y que quería escuchar Herodes, escuchando a Juan el Bautista y el mensaje de Juan el Bautista, pero que nunca cambió. Y yo me fui pensando ese día diciendo: yo soy ese tipo, ese soy yo. Pues me parece chévere, muy bacano, y me parece que es verdad, pero nunca había dado ese paso de realidad. Y esa palabra caló tan fuerte y tan profundo en el corazón, que recuerdo que en ese caminar, antes de llegar a mi casa, yo hice una confesión de fe, y yo le entregué mi corazón al Señor, y yo pasé de muerte a vida. No me hice una mejor persona. Usted no quisiera conocer las luchas tan profundas que hay en el corazón de este hombre. No me hice un buen hombre, falta muchísimo. Yo constantemente le escribo mensajes a mi esposa en el que le digo: le reconozco que me falta mucho por ser lo que debo ser. Pero lo que sí puedo afirmar de esa realidad, de lo que Dios hizo ese día en mí, es que me pasó de muerte a vida. El Evangelio llegó a mí y vi la cruz con claridad profunda. Hágase la pregunta una vez más: ¿he nacido de nuevo? ¿He recibido la vida abundante que solo Dios da en Cristo Jesús? Es una pregunta vital hoy, para su vida, para mi vida. Tercera realidad: transformados, lo que estamos llamados a hacer, porque somos hechura suya. Versículo 10: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
hechura suya. Y una vez más, es una obra que hace Él. Si usted ha notado durante todo el transcurso de la lectura, de los diferentes momentos de la lectura, todo recae sobre la obra de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Él nos dio vida, Él nos resucitó, Él por su misericordia se acercó, Él juntamente nos dio, a sí mismo nos hizo sentar y mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es su gracia, es por medio de Él, es su esfuerzo, es lo que Él hizo, no lo que usted y yo hacemos. Somos hechura suya, creados en Cristo. Él nos creó a nosotros para buenas obras. Ahora, ahí hay un punto clave sobre el cual necesitamos reflexionar. ¿Qué implicación tiene la definición de buenas obras en el desarrollo del mundo? La realidad es que Dios nos hizo en Él, somos hechura suya y creados en Él y puestos en Cristo Jesús para identificarnos con Él. Finalmente, las buenas obras están marcadas no simplemente como actos de bondad. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Uno se encuentra en este mundo con personas muy buenas, que no necesariamente son cristianas. Personas que se desgastan por servirle al otro, personas altruistas, personas que se entregan por ayudarle a los demás, personas moralmente y éticamente correctas, pero eso no hace que sean personas que estén de verdad en la condición de ser hechura de Dios y creados en Cristo Jesús. Un amigo me contaba la historia de un hombre al que le estaba predicando el evangelio en otro país, y me contaba que cuando le vinieron con el mensaje del evangelio, el tipo dijo: yo no necesito eso, yo necesito el mensaje del evangelio. Y obviamente eso le creó un impacto a la persona que le estaba compartiendo de la fe. Y la pregunta lógica es: dime por qué. El tipo dijo: mira, yo no necesito de ese mensaje para ser una persona buena, porque realmente yo soy una persona buena. Yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras, pago puntualmente mis impuestos, respeto a mi esposa, respeto a mis hijos, soy un excelente padre, puede preguntarle a mi familia, soy una persona de testimonio de fe, no me paso una luz roja en alto, no me meto con nadie, no insulto a nadie, siempre pienso bien del otro, le ayudo al otro, soy una buena persona. ¿Qué me puede ofrecer a mí el evangelio si soy ese tipo de persona? Cuando nosotros entramos la transformación en términos de moral, nos chocamos con esa realidad y el argumento del evangelio pierde peso. Pero cuando nosotros entendemos la profundidad de lo que Dios ha hecho en el corazón de aquellos que creen en Él, entonces el mensaje cambia. Hay muchos mensajes hoy día que parecen evangelio precisamente por eso, porque toma componentes del evangelio, pero se centran en estructuras morales o de servicio o de amor al otro, pero que no están centradas en la persona de Jesús. El problema de esos mensajes es que parecen evangelio, se presentan como evangelio y tienen pura cara de evangelio, pero no son evangelio. Están centrados en las obras de esfuerzo humano, están centrados en el yo, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo estoy haciendo, y no en la obra gloriosa de Dios en Cristo Jesús. El mensaje del evangelio es tan particular porque es el único mensaje que te dice: tú eres un pecador, necesitas a Cristo, el que murió por ti y te puede rescatar de tu maldad real, de tu corazón, de tu orgullo, de tu autosuficiencia y de tu realidad de sentirte completamente independiente de Dios.
La transformación de la que habla Pablo, para la que fuimos nosotros creados en Cristo Jesús, es precisamente esa, el cambio de realidad de lo que somos sin Dios a la realidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros y de nosotros. Génesis capítulo 3 nos recuerda eso. Cuando nosotros vamos a Génesis y recordamos lo que sucedió en el Edén, nos damos cuenta que lo que pasó allí fue que el hombre le dijo a Dios: quiero ser independiente de ti. Uno de los capítulos 1 y 2, y los capítulos 1 y 2 de Génesis nos muestran una relación de dependencia total del hombre con Dios. Dios lo crea, lo pone en el Edén, y todo lo que vive el hombre en ese relato entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es una vida de dependencia de Dios. Todo es bueno en gran manera porque el hombre entiende que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta sin cuestionarla. Pero aparece el capítulo 3 y en la escena aparece la propuesta de la serpiente. ¿En qué consiste esa realidad? En declarar la independencia de Dios, en decirle al hombre: primero, Dios no es confiable. Él les dijo que el día que coman del fruto morirán. Yo les digo que no. Todo lo contrario, cuando coman del fruto van a ser abiertos sus ojos, van a conocer el bien y el mal. Serán como Dios. Lo que el hombre crea desde la caída hasta el día de hoy es esa realidad, esa sensación, y es seducido por esa sensación de que puede construir una vida plena y feliz independiente de Dios. Lo que Cristo Jesús vino a hacer en ese proceso de entregar su vida para salvarnos no es hacernos buenos, es a darnos esa vida y a volvernos a esa condición de dependencia de Dios, en donde el hombre le dijo a Dios: no confío en ti, quiero ser mi propio Dios. Pero esa realidad solo se puede solucionar con la reconciliación, con el acercamiento de Cristo Jesús, que cambia esa identidad de independencia y nos hace una vez más hijos de Dios, creados por Él para su gloria y para su alabanza. La cruz es reconciliación, eso es lo que nos plantea Romanos capítulo 5. La cruz es acercarse a el hombre, Dios acercándose al hombre en la persona de Cristo para acercarnos a Él y poder vivir para Él, para su gloria y para su alabanza. El mensaje del Evangelio no es un mensaje que cambie realidades moralistas. El mensaje del Evangelio es un mensaje que cambia tu condición, mi condición. Muertos en nuestros pecados y pasados a una vida abundante, plena y gloriosa para identificarnos con Dios y vivir de acuerdo a su verdad y a su voluntad. Sí, esa realidad de transformación cambiará muchas cosas en nosotros. Yo no soy la misma persona de hace 20 años. Hay muchas cosas que han cambiado. Dios ha sanado heridas y ha cambiado realidades y me ha llevado a vivir otras experiencias. Todavía lucho con muchas otras que necesito ir cambiando y necesito ir dejando atrás. Espero por la obra del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, se vayan cumpliendo en medio de mi vida. Lo que hoy puedo decir del mensaje del Evangelio es que estaba muerto. Eso fue lo que fui sin Dios. Pero fui vivificado. Eso fue lo que Él hizo de mí. Y ahora estoy siendo transformado. Eso es lo que estoy llamado a hacer, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Quiero invitarle para que incline su rostro y piense en esta mañana. El único que puede darte una vida abundante es Cristo. Cualquier otra vida se extinguirá. Solo Dios puede darte vida eterna. La transformación no es un cambio de
forma de vivir simplemente, es un cambio de identidad, de relación. Dios no busca hacernos buenas personas, busca tener una relación padre-hijo con nosotros. Y al hacerlo, cada realidad de nuestra vida será transformada. El cómo vemos el mundo, el cómo nos relacionamos con el prójimo, el cómo proyectamos nuestra vida, será parte de esa transformación gloriosa. Señor, el mundo está cansado de que parecen evangelio, pero no lo son. De crear en la mente de la iglesia una sensación de esfuerzo personal en vidas que se transforman desde el punto de vista moral, pero que no tienen la capacidad de mirar más allá. La obra de tu Espíritu es mucho más grande que eso. Sí, hay cosas que son transformadas y deben ir siendo transformadas de lo que éramos y lo que llegamos a ser. Pero sin lugar a dudas, esa realidad, esa obra que solamente tú puedes hacer en nosotros, esa verdad que produce vida real, solamente se da en ti, Señor. Y no es solamente un tema de moralismo, es un tema de vida, de cambio de identidad, de dejar de lado la independencia, empezar a caminar contigo. En esta mañana nosotros te pedimos que abras nuestro corazón al mensaje del Evangelio, que abras nuestro corazón al mensaje de vida que tú vas a dar, que tú estás dando a través de la palabra, Señor. Que abras nuestro corazón a la verdad que transforma. Que si tu palabra hoy no había llegado a nuestro corazón, hoy sea el día en el que siembres en nosotros la vida que solamente tú puedes dar. Nosotros ahorita estábamos cantando que esa vida es tuya, Señor, que solo tú la puedes dar. Te rogamos que nos invites al encuentro contigo, el único que nuestra condición eres tú, Señor, y es nuestra oración en esta mañana. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y en medio de este proceso, Señor, mientras anhelamos con ansias la manifestación gloriosa tuya en tu regreso, Señor, nosotros en dependencia de ti, caminando contigo, buscándote con todo nuestro corazón, levantamos nuestra voz y una vez más decimos: Maranatha. Que el Señor les bendiga.